sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista, ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Varias informaciones es importante destacar en esta madrugada del jueves 22 de octubre. Una nos la ofrece el Observatorio Venezolano de Conflictos. 53 protestas se produjeron ayer en toda Venezuela. Repito, 53 protestas se generaron ayer en todo el país. Buena parte de ellas estuvieron protagonizadas por los trabajadores del sector salud y los trabajadores de la educación, los maestros venezolanos. El común denominador de ambas protestas fue la denuncia, la protesta por el pago inicial de los aguinaldos en estos sectores. Yo creo que habría que recordarle pues a muchísimos venezolanos menores de 35 años, 30 años, 27, 28 años, que existió alguna vez un país donde los venezolanos con sus aguinaldos, con trabajos relativamente modestos, no estoy hablando de grandes sueldos, no estoy hablando de grandes ingresos, pero con el pago de los aguinaldos, se podía desde pintar y refaccionar la casa hasta dar la inicial para comprar un vehículo. Eso se hacía con el pago de los aguinaldos. Si unías el pago de los aguinaldos sin un adelanto de prestaciones, podías incluso hacer algún tipo de operación inmobiliaria o comprar un bien más importante. Eso se hacía en Venezuela en los tiempos que estos sujetos llamaban la Cuarta República, capitalismo. Bueno, eso se hacía cotidianamente además. En la actualidad, los maestros y los trabajadores de la salud salieron a protestar en el día de ayer porque el pago que le dieron como fracción inicial de los aguinaldos fueron 1.200.000 bolívares. 1.200.000 bolívares en un país donde un paquete de harina de maíz precocida está por encima de los 400.000 bolívares. Es decir, con los aguinaldos, literalmente, no se pueden comprar 3 kilos de harina pan. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que generó la protesta que se desarrolló ayer en todo el país. En el caso de Caracas, nos informan los colegas del Pitazo, los trabajadores de la educación se concentraron frente al ministerio respectivo, frente al Ministerio de Educación. Usted me dirá, bueno, pero ¿por qué algo tan obvio lo reseña un portal informativo? Bueno, porque resulta que desde la primera vez en que fue ministro de Educación el señor Aristóbulo Istúriz, para que un maestro protestando llegue al frente del Ministerio de Educación, tiene que tener mucha suerte. Tiene que tener mucha suerte. Los usos y costumbres del señor Istúriz al frente del Ministerio de Educación incluyen que para evitar una protesta de maestros frente a la sede del despacho, él ha llegado a utilizar incluso la fuerza ilegal de los mercenarios, los
paramilitares oficialistas violentos, mal llamados colectivos en Venezuela. Maestros venezolanos han sido amenazados con armas y otros han tenido que huir de los disparos de estos individuos. Así que esa es la razón por la cual un portal informativo reseña que en el día de ayer se produjo una protesta de maestros en las cercanías al frente de la sede del Ministerio de Educación. Los trabajadores de la salud se concentraron a media cuadra de la Inspectoría del Trabajo. Esto también es noticia porque la Inspectoría del Trabajo resulta que queda exactamente al frente de en el sector llamado Plaza Caracas, en el centro de Caracas. Y el centro de Caracas está desgraciadamente colonizado por estos mismos grupos violentos. Una manifestación frente al Parlamento o acudir al Consejo Nacional Electoral o protestar en las cercanías del Ministerio del Trabajo implica la confrontación física con estos malvivientes contratados para estos efectos. Por eso, repito, aclaro, sobre todo para que nos ven desde el exterior, por eso es noticia incluir la locación de esta protesta. Pero repito, más allá del caso de Caracas, esto ocurrió en todo el país. Quisiera yo invitarles a que busquen en los medios internacionales las reseñas de lo que pasó ayer en Bogotá, de lo que pasó ayer en Colombia, no solo en Bogotá. Ayer hubo una manifestación multitudinaria en Bogotá, multitudinaria. Sectores laborales, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, protestaron enérgicamente ante el gobierno de Duque, exigiendo diálogo, exigiendo cese de la violencia, exigiendo mejoras salariales. Todo ese conjunto de solicitudes fueron acompañadas también del reclamo de los indígenas. Una protesta llamada en Colombia la Minga Indígena se unió a este movimiento que desde el año pasado se llama Paro Nacional. Yo, por supuesto, no quiero hacer comparaciones odiosas y obviamente yo respeto profundamente y aliento y apoyo las manifestaciones que ayer se produjeron en nuestro país por parte de los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación. Pero no puedo dejar de comparar el carácter masivo, el carácter multitudinario de lo que ocurrió ayer en Colombia con las dimensiones relativamente modestas de las protestas que se produjeron ayer en Venezuela, siendo el caso venezolano muchísimo más grave, siendo muchísimo más agresiva la situación que enfrentan los sectores de la sociedad civil en Venezuela, los trabajadores, los educadores, los trabajadores del sector salud. Entonces, ¿por qué esta diferencia en cuanto al calado, la profundidad y el tamaño de las protestas? Bueno, yo les confieso, yo creo que una de las razones está en la forma como el partidismo se ha inmiscuido en la protesta social y cómo el partidismo ha llevado la división que tiene el sector político al interior de los movimientos sociales. Desgraciadamente hemos podido ver cómo, por ejemplo, dentro del sector salud, las diferencias entre los partidos ha intentado llevarlas al interior del movimiento laboral. Algo parecido, algo similar ha ocurrido en el sector del magisterio. Esto es funesto, esto hay que combatirlo, esto hay que evitarlo. Repito, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo, pero es necesario reflexionar y poner, ¿no?, en un mismo plano qué ocurrió ayer en Venezuela y qué ocurrió ayer en Colombia. En Venezuela hubo 53 protestas en todo el país, meritorias, heroicas muchas de ellas, protagonizadas por los trabajadores del sector salud y el sector educación. Mi respeto y mi saludo.
Y mi reconocimiento a que son efectivamente la vanguardia de la lucha social, tanto los trabajadores del sector salud como los trabajadores del sector educación. En Colombia hubo una movilización masiva de los sectores y los movimientos sociales autónomos en Colombia, incluyendo sectores laborales, el sector indígena, etcétera. En un país donde, por cierto, la situación económica es muchísimo mejor que en Venezuela. Y los trabajadores están, desde el punto de vista económico, en una situación de bastante más solvencia. ¿Qué explica la diferencia entre un caso y el otro? Bueno, las diferencias son muchas, son muchas. Yo destaco una porque me parece central y porque conozco lo que está ocurriendo dentro del movimiento social venezolano. Hay, por supuesto, este factor que me dice el señor Jaime por Periscope, que está el tema de la represión. El gobierno de Duque tiene 1000 defectos, pero es un gobierno democrático, ¿no? Aquí en Venezuela hay el tema de la represión legal y la represión ilegal. Lo mencioné al principio, lo que le hacen los colectivos violentos a los maestros cada vez que pretenden ir a la sede del Ministerio de Educación, lo que ocurre incluso dentro de los hospitales, el régimen de terror que se ha tratado de implantar dentro de los hospitales para evitar la protesta de los trabajadores del sector salud. Todo eso es conocido, pero además hay este tema que atenta contra la unidad de los trabajadores. Es necesario, es fundamental que los movimientos sociales tengan autonomía en relación a lo que es la dinámica de los partidos políticos, porque si no, los partidos llevan sus divisiones al interior del movimiento social, debilitándolo. Esto es demasiado importante y quienes estamos dentro de la dinámica de los movimientos sociales sabemos la gravedad de lo que está ocurriendo. En principio, entonces, abro nuestro programa del día de hoy haciendo un público y claro reconocimiento a los trabajadores del sector salud, a estos héroes de la salud que, bueno, desgraciadamente no solamente están luchando por reivindicaciones salariales, están luchando por la vida del pueblo y por la vida de ellos mismos. Es impresionante la cantidad de trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, camareras, obreros que han perdido la vida en el combate contra el COVID-19. Aproximadamente un 30% o más del total de las víctimas por COVID-19, víctimas fatales por COVID-19 en el caso venezolano, son trabajadores del sector salud. Esto es un porcentaje amplísimo, quizás el más alto en el planeta. Y está el drama también de los trabajadores de la educación. Es absolutamente inadmisible la manera como están siendo agredidos los maestros venezolanos, y entendamos la agresión a los maestros implica una agresión a los niños. Es decir, si al agredir a los trabajadores del sector salud están agrediendo nuestras posibilidades de sobrevivir hoy, al agredir a los trabajadores del sector de educación están agrediendo las posibilidades de tener algún futuro. Ese es el drama. Entonces, nuestro claro reconocimiento y nuestro llamado a vencer aquellos morbos que, al importar desde el mundo político los problemas, las competencias, las divisiones que hay en el ámbito partidista al ámbito de la lucha social, nos debilitan en lugar de fortalecernos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Y quiero, para ponerles como ejemplo de lo que decíamos en el segmento anterior, compartir con ustedes algunas informaciones que son realmente relevantes. Una información es del día de ayer, un reporte muy revelador, muy importante, que hicieron público nuestros colegas del diario Panorama, desde el Zulia. No es ningún hallazgo que no se haya podido prever, pero visto en negro sobre blanco y además vista esta constatación como parte de una proyección oficial, de una proyección de un organismo del Estado, es ciertamente preocupante, ciertamente complejo. Bueno, me refiero a la información titulada ayer de la siguiente manera. PDVSA proyecta el tipo de cambio en 1.235.920 bolívares para enero del 2021. Es decir, el costo de $1 sería 1.235.920 bolívares para enero del 2021. Así nos lo dice el texto. Repito, esto está firmado por Heilet Morales, quien es subdirector del diario Panorama. Un tipo de cambio de 1.235.920 bolívares por dólar proyecta la administración de Maduro para enero del 2021, de acuerdo con la guía de formulación presupuestaria 2021 de Petróleos de Venezuela. Es decir, estamos hablando de un cálculo del gobierno, el régimen de Maduro, en un documento interno. Panorama tuvo acceso a las premisas del documento, que en materia cambiaria contempla una devaluación del 202.5% a lo largo del año que viene, proyectando entonces que en diciembre del año 2021 la tasa de cambio estará en bolívares 3.737.999. ¿Qué tal? En otras palabras, con el Ejecutivo estimando una tasa cambiaria en enero sobre el 1.200.000, el sprint de lo que queda de octubre, noviembre y diciembre puede ser devorador, con un dólar que para el último mes del tumultuoso año 2020 muy probablemente rompa la barrera del 1.000.000 de bolívares, como han proyectado no pocos economistas. Para el año 2021, Miraflores proyecta un ritmo de aceleración de la tasa de cambio oficial en promedio sobre los 200.000 bolívares mensuales. En relación con la tasa inflacionaria, no hay vuelta de página. Venezuela transitará el año 2021 su cuarto año de hiperinflación. PDVSA en su documento advierte que la información no fue suministrada por la UNAPRE y fue proyectada en función del comportamiento real publicado por el Banco Central de Venezuela para el periodo enero-julio 2020, estimación realizada por la Gerencia Corporativa de Presupuesto y Control de Gestión. De acuerdo con un cálculo proyectado en función del comportamiento real publicado por ente emisor, la tasa de inflación oscilará entre 500 y 600%. Repito, en este documento interno de PDVSA, en este documento oficial, la tasa de inflación oscilará entre 500 y 600%. Finalmente nos dice este documento, o esta reseña hecha por el diario Panorama sobre la base de este documento oficial: la inflación en Venezuela entre enero y septiembre del 2020 fue de 1.433.58%, informó recientemente la Asamblea Nacional, una cifra que se sitúa 589.48 puntos por encima de la ofrecida por el Banco Central de Venezuela, que calculó el incremento de precios en 844.1%. Sobre la actividad petrolera, el Ejecutivo se propone una meta que prácticamente triplica la producción actual, situada entre 388.000 y 400.000 barriles día, de acuerdo con la data OPEP. Usted podrá decir, bueno, eso es mucho número, pero ¿qué implica eso en mi vida, en términos concretos? Bueno, quiero compartir con usted otra información que es titular destacado
hoy jueves el 22 de octubre. Nos hablan acá de lo que es comer en Venezuela, y no en Venezuela, en Caracas. Todo el mundo sabe que ciertamente la situación de Caracas es ligeramente y a veces significativamente distinta, mejor que la del resto del país. El régimen se ha empeñado en mantener sobre Caracas una suerte de cúpula. Esto no porque tenga amor por los caraqueños, ni porque esto sea culpa de los caraqueños, sino a los efectos propagandísticos del gobierno. Reuters, en un artículo, nos dice: casi 75% de los habitantes de Caracas dice comer menos que a finales del año 2019 por la crisis. Esto, repito, es una encuesta realizada o reseñada por la agencia Reuters, y es un titular importante hoy en los portales informativos. Casi 75%, es decir, 3 de cada 4 venezolanos, 3 de cada 4 caraqueños dicen dicen estar comiendo menos que en el año 2019. ¿Qué ocurre mientras tanto? Y esta podría ser una de las razones también de la diferencia entre la reseña que hicimos de las 53 movilizaciones de protesta que se produjeron ayer en Venezuela y el carácter multitudinario de las protestas que se produjeron también ayer, en el día de ayer, 21 de octubre, en Colombia. Bueno, ¿qué está haciendo la clase política mientras ocurre esto? ¿Qué están haciendo los dirigentes que debieran estar de alguna manera alentando, autorizando, promoviendo, acompañando estas protestas? Veamos lo que nos dice la gente de Efecto Cocuyo sobre la actividad del presidente Guaidó en el día de ayer. Guaidó estaba en un evento sobre el R2P. El R2P es un mecanismo internacional llamado la responsabilidad de proteger. Es un mecanismo que supuestamente sectores de la oposición venezolana, entre ellos los que apoyan la gestión del gobierno interino, del gobierno encargado, dicen que sería uno de los mecanismos para hacer viable, para hacer posible la intervención extranjera en nuestro país. La llaman de distintas maneras, pero en esencia es de eso de lo que se trata. Resulta que no es verdad. Resulta que la R2P, la responsabilidad de proteger, es un mecanismo que plantea un largo trayecto antes de que se produzca cualquier tipo de intervención en un Estado soberano. Ese largo trayecto implica gestiones de naturaleza política, sanciones de naturaleza diplomática, medidas de carácter económico, y solo al final, tras una decisión positiva del Consejo de Seguridad de la ONU, podría plantearse una intervención en un país en atención a la necesidad de proteger a la población. Resulta que en el Consejo de Seguridad están sentados China y Rusia. El Consejo de Seguridad es el ámbito de Naciones Unidas donde están las potencias nucleares y las decisiones tienen que ser unánimes. Cualquiera de los miembros del Consejo de Seguridad tiene derecho a veto. Basta con que uno se oponga para que esa medida no se produzca, no se instrumente. Repito, en el Consejo de Seguridad están sentados China y Rusia. Entonces, este mecanismo de R2P es sencillamente un mecanismo destinado a fracasar, ¿sí? Si lo que se busca es la intervención de la comunidad internacional, la intervención física de la comunidad internacional en Venezuela. Sin embargo, se sigue agitando este trapo, se sigue agitando este pote de humo para que la gente siga pensando en eso en vez
y organizarse en vez de movilizarse y en vez de salir a luchar por sus necesidades inmediatas. Esta podría ser quizás una diferencia entre el cómo y el por qué las 53 movilizaciones que se produjeron ayer en Venezuela fueron valientes, fueron heroicas, fueron pertinentes, fueron justas, pero también fueron de dimensiones relativamente modestas, sobre todo si se le compara con lo que ocurrió ayer en Colombia, en el vecino país, donde frente a una situación social y económica muchísimo mejor que la que enfrentan los ciudadanos en Venezuela, sin embargo, las movilizaciones allá fueron multitudinarias y no acá. Otro ejemplo de lo que está haciendo la clase política venezolana son estas declaraciones que dio el exgobernador Enrique Capriles en el contexto de un evento vía internet con la Cámara de Comercio de Caracas. Dice Capriles: sanciones de Estados Unidos no solucionan la situación interna de Venezuela. Buenos días, Manera, desde México. Un abrazo. Bueno, esto puede ser cierto y no. Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela no solamente no solucionan, sino que en algunos casos pueden agravar y en efecto agravan la crisis venezolana. Cuando se trata de sanciones generales, cuando se trata de sanciones hacia el país, pero también aquí lo hemos dicho con bastante claridad, cuando se trata de sanciones particulares, sanciones con nombre y apellido, sanciones a los corruptos, sanciones a los especuladores, sanciones a los violadores de derechos humanos, esas sanciones tienen que ser apoyadas, aunque sean unilaterales, porque si no hay justicia en el país para perseguir a quienes perpetran esas agresiones contra el erario público, contra quienes perpetran esas agresiones contra los derechos humanos, en algún lado tienen que encontrar testigos. Y además, en definitiva, me parece curioso que dirigentes políticos malgasten su tiempo hablando de las sanciones mexicanas, como que si ellos tuvieran en el bolsillo, ¿no?, un control remoto para activar o quitar esas sanciones. Eso está muy lejos del ámbito de influencia de ningún político en Venezuela, ninguno. Así que, repito, lo que sí podrían estar debatiendo, discutiendo, resolviendo, decidiendo en la clase política venezolana opositora sería cómo apoyar, no cómo dividir, no cómo trasladar sus problemas internos al ámbito de los movimientos sociales, sino cómo apoyar, cómo conducir, cómo darle coordinación, articulación a la protesta social. Pero se malgasta el tiempo en el R2P, en el TIAR, o lanzándole flores o insultos a cosas que no tienen cómo modificar, porque desgraciadamente en relación a muchos aspectos de la crisis venezolana, la clase política nacional perdió soberanía. Y no me refiero solamente a la clase política opositora, me refiero a la clase política toda. Como todos sabemos, el gobierno desgraciadamente no tiene control de lo que ocurre en la crisis venezolana a nivel de la carpa geopolítica mundial. Eso lo deciden los cubanos, eso lo deciden los rusos, eso lo deciden los chinos, quizá incluso los turcos. Pero Miraflores es un peón de un juego donde ellos no tienen mucho que decir. Y desgraciadamente en la clase política opositora otro tanto está ocurriendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a colocarles vamos a exponerles un ejemplo de lo que son las operaciones políticas para promover, para interferir, para interceptar o para sabotear una operación en marcha. Hoy salen en diversos medios informaciones, incluso titulares, sobre una presunta reunión de un enviado especial de la administración Trump para reunirse con un representante del régimen de Maduro a los efectos de supuestamente negociar secretamente la salida de Maduro del poder. La gente de Infobae lo dice así: enviado de Trump intentó negociar en secreto salida de Maduro. Los colegas de El Venezolano TV en Miami son más específicos y dan mayores detalles. Su titular dice lo siguiente: alto funcionario de Trump intentó negociar en secreto con Jorge Rodríguez la salida de Maduro. De hecho, esta información, el texto dice lo siguiente: según Bloomberg, un influyente funcionario de la administración Trump se reunió en secreto con un representante del régimen de Nicolás Maduro en la Ciudad de México en el mes de septiembre para tratar de lograr una negociación y así alcanzar la salida pacífica del poder del líder venezolano. Rick Grenell, exdirector interino de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos y embajador en Alemania, y Jorge Rodríguez se reunieron en la capital mexicana, según fuentes cercanas. Aseguran que Grenell buscó discutir la partida de Maduro, pero no está claro si Rodríguez y Maduro estaban abiertos a la posibilidad. En cualquier caso, las conversaciones no tuvieron éxito, dijo la fuente. El presidente Donald Trump ha intentado lograr una serie de logros, ha tratado de alcanzar una serie de logros en política exterior antes de las elecciones del 3 de noviembre, incluidos los acuerdos de paz en el Medio Oriente, el retiro de tropas de varios países y la liberación de rehenes estadounidenses que se cree están retenidos en Siria. Los funcionarios estadounidenses dieron versiones contradictorias sobre si el viaje de Grenell para reunirse con Rodríguez está autorizado con anticipación, aunque dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, lo firmó con la bendición del presidente. El Departamento de Estado no fue informado, dijo una de las personas. Rodríguez se negó a comentar, al igual que los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Las personas familiarizadas con las conversaciones de Venezuela pidieron no ser identificadas porque nunca fueron anunciadas. Esto es la reseña que hacen los colegas del Venezolano TV en Miami sobre esta noticia original de la agencia Bloomberg. ¿A qué vamos? ¿A qué me refiero yo? Si esto era una diligencia secreta, si esto era un mecanismo tipo puente o tipo túnel para establecer algún nexo entre la administración Trump y el régimen de Maduro, pero ya eso no existe. Esto es un clásico ejemplo de lo que significa una infidencia. Si esto fue verdad, o sea, la discusión de si esto fue o no verdad ya es irrelevante, porque aún en el caso de que esto fuera verdad, ya ese mecanismo de interlocución, ya eso no existe. Al hacerse público, se revienta, se dinamita. ¿Entiendes? Entonces cabe preguntarse, ¿y por qué se dinamita una diligencia de esta naturaleza? Bueno, hay que decirlo con mucha claridad. Hay mucha gente que ve a Venezuela no como una república, no como un Estado, no como una democracia a resucitar, a rescatar.
hay mucha gente en el exterior que ve a Venezuela como un cadáver lleno de riquezas y se están disputando ese cadáver. Quieren quedarse con algún pedazo del cadáver. ¿Entiendes? Entonces, cualquier tipo de negociación que conduzca a una solución política para esos intereses es negativo, es contraproducente. Porque si en Venezuela hay una solución política, aquí habrá de alguna manera un gobierno, un Estado, que tendrá que ser interlocutor a la hora de hablar con alguien que esté interesado, por ejemplo, en el petróleo venezolano, si es que queda alguien interesado en el petróleo venezolano, o si hay alguien interesado en el oro, que seguramente sí lo hay, o si hay alguien interesado en los diamantes venezolanos, o si hay alguien interesado en el coltán, el oro azul, o interesado en el uranio que puede haber en Venezuela, que también lo hay, y que también hay gente interesada. Pero para esos intereses geopolíticos, en algunos casos estatales, en otros casos privados, corporativos, para esos intereses sería mucho más fácil negociar ese oro o ese coltán o ese uranio, ¿no?, con el jefe de una banda, con el jefe de una guerrilla, con un plan, que negociar con un Estado. No sé si estoy siendo claro. Estoy tratando de ser absolutamente transparente en lo que a esta preocupación se respecta. Hay gente en el exterior que no le conviene que haya en Venezuela una solución política a nuestra crisis, porque de una solución política emergerá un gobierno que será la cabeza de un Estado con el cual tendrán que negociar cualquier factor que en el mundo esté interesado en, por ejemplo, eso, el uranio o el coltán. En cambio, si aquí hay un desastre, ¿no?, si en Venezuela hay una situación que degenere en la somalización de Venezuela, y que Venezuela se transforme en algo así como Somalia, si eso ocurre, ¿no?, si Venezuela queda despedazada en manos de un jefe militar en un lado, un jefe guerrillero en el otro, un plan más allá, si eso llega a ocurrir, entonces esos intereses pudieran tener acceso a esos recursos de manera más sencilla, negociando al detalle. No crea que esto que estoy diciendo está muy lejos de la realidad. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Entonces, la reflexión viene a cuento porque, repito, si es verdad que se produjo una reunión secreta entre representantes del régimen de Maduro y representantes de la administración Trump para tratar de lograr una salida política a la crisis, plantearlo de esta manera, exponerlo de esta manera, es destruir esa evidencia. ¿A quién le conviene eso? A los venezolanos. ¿A quién le conviene eso? Evidentemente, le conviene a todo aquel que tenga interés en que Venezuela termine como Somalia, o como Siria, o como Libia, en una crisis donde posiblemente se salga o no se salga del gobierno, pero no se llegue a la construcción de una solución política, de una transición política como la que necesitamos de quienes aquí habitamos. Entonces, creo que es demasiado importante, precisamente a propósito de esta noticia que ocupa hoy estos titulares, hacer esta reflexión. Miren, no es lo mismo, para decirlo con absoluta claridad, no es lo mismo estar contra Maduro que estar a favor de Venezuela. Usted y yo, buena parte de la audiencia que sigue este programa, incluyendo a los chavistas que oyen este programa, estamos todos contra Maduro. Pero repito, no es lo mismo estar contra Maduro que estar a favor de Venezuela.
sobre todo cuando hablamos a nivel internacional, esto es una gran verdad. Les pongo como ejemplo otro titular de esta madrugada del jueves 22 de octubre. Dice así esta noticia que nos viene a través de los colegas de Tal Cual Digital. Estados Unidos ha incautado unos 500 millones de dólares a investigados venezolanos en lo que va de 2020, solo en lo que va de 2020. Voy con el cuerpo de la información. Nos dicen, repito, los colegas de Tal Cual, esperemos que abran ustedes el link que está internet, que unos 500 millones de dólares han sido incautados a presuntos corruptos venezolanos solo en lo que va del año 2020, estamos en octubre. Dice así el texto: la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI por sus siglas en inglés, conocida como El Dorado, se ha dedicado a perseguir y analizar a una serie de empresarios venezolanos que habrían obtenido grandes fortunas productos de la erosión de dineros públicos mediante actos de corrupción y lavado de dinero. Durante los 10 meses que lleva el año 2020, las incautaciones nacionales e internacionales que la División El Dorado ha hecho asciende a 500 millones de dólares aproximadamente. En la lista de objetivos en los que han estado trabajando se encuentran el extesorero Alejandro Andrade, conocido como El Tuerto, que reside en Wellington, Florida, que fue condenado por recibir $1.000 millones en sobornos, y a su supuesto cómplice, el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, quien está acusado de lavado de dinero y ahora está prófugo de la justicia norteamericana. El nuevo Herald reveló que la HSI ahora estaría tras los pasos de los hermanos Luis e Ignacio Oberto, quienes viven de forma lujosa en Florida y que habrían amasado una fortuna de 4.500 millones de dólares por corruptelas en detrimento del Estado venezolano, y que en la actualidad el Departamento de Justicia está construyendo un caso contra estos señores. Los Oberto habrían aprovechado el tema cambiario para dar préstamos en bolívares a Petróleos de Venezuela y reembolsarlos en dólares, ganancias que habrían sido blanqueadas a través de varias cuentas en Suiza, Estados Unidos y el Banco Espíritu Santo, entidad financiera que en el año 2014 colapsó en medio de denuncias de fraude y lavado de dinero. David Márquez, abogado de Ignacio Oberto, niega las acusaciones en contra de su cliente. Los Oberto nunca han sido acusados de ningún delito en ningún país, afirmó. Son hombres de negocios respetados, éticos, honrados y transparentes. Les instamos a que no continúen con esta campaña de propaganda contra nuestros clientes, dijo Marcus en un correo electrónico enviado al diario Miami Herald. En febrero de 2020, Suiza decidió entregar a la justicia estadounidense documentos bancarios relacionados a una presunta trama de corrupción que habría sido liderada por exfuncionarios chavistas y que ha podido costarle a Venezuela unos 4.500 millones de dólares. El presidente de la estatal del petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, el empresario Alejandro Betancur y su primo Francisco Convit y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, forman parte de una investigación que realiza Estados Unidos en contra de empresarios y funcionarios venezolanos involucrados en lavado de dinero. ¿A dónde voy yo al hacer referencia a esta información de Tal Cual y al vincularlo con esta afirmación de que no todo el que está contra Maduro está a favor de Venezuela? Bueno, vuelvo al titular de esta nota. Dice que aproximadamente 500 millones de dólares han sido incautados a presuntos corruptos venezolanos por Estados Unidos solo en lo que va del año 2020. ¿Cuánto de ese dinero cree usted que se ha podido utilizar, por ejemplo, para aliviar la situación desesperada de las familias venezolanas que dentro del país resisten los embates de la hiperinflación? ¿Cuánto? ¿Cuánto de ese dinero cree usted que se ha utilizado para auxiliar a los venezolanos que están en la diáspora, que están caminando por las carreteras de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, en búsqueda de algo parecido al sustento? ¿Cuánto? Bueno, yo le voy a decir cuánto. Cero. Cero. Dinero venezolano incautado a corruptos ha sido utilizado por la administración Trump, por ejemplo, para financiar el muro que estarían construyendo en la frontera con México.
Eso ha sido noticia internacional. Dinero venezolano incautado a presuntos corruptos habría sido utilizado para pagar acreencias a personas que han demandado o empresas que han demandado al gobierno venezolano por distintos motivos. Eso también ha sido noticia mundial. Es decir, dinero venezolano ha sido utilizado para muchas cosas, menos para atender la dramática situación de los venezolanos. Hay gente que piensa que perseguir a los corruptos en el mundo debiera ser más o menos sencillo, ¿no? En primer lugar, porque el dinero siempre deja rastros. Y en segundo lugar, porque, bueno, si se sabe que ese dinero es de los venezolanos, debería ser obvio que al rescatar ese dinero debería volver a Venezuela a manos legítimas para solucionar buena parte del drama social. Pues resulta que no. Resulta que mucha gente ve en esos recursos un botín para resolver o decidir o financiar cualquier otra cosa, pero no para devolvérselo a Venezuela. Entonces, ojo con esto. Repito, hay gente que no está interesada, que puede estar contra Maduro, pero no está interesada en que haya una solución política a Venezuela, en que haya en Venezuela una democracia robusta que pueda exigir cuentas y pueda gestionar la evolución de estos recursos. Recursos que, si es así, entonces se quedarían flotando en manos de los estados o intereses que tuvieran acceso a ellos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más que la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos cerrando nuestro programa con un tema que, si bien se sale un tanto de la temática que hemos abordado, es importante porque buena parte de la población venezolana es católica y estos tópicos ciertamente generan atención y a veces generan preocupación. Ayer circuló intensamente en diversos medios la versión de que el Papa Francisco había hecho pública su opinión respaldando el matrimonio homosexual. Yo quiero compartir con ustedes
la versión detallada que da el diario El Mundo de Madrid, que es bastante más precisa y permite ubicar exactamente qué fue lo que dijo el Papa Francisco al respecto. El titular dice así: el Papa Francisco da su apoyo a las uniones civiles de los homosexuales. Las personas homosexuales tienen el derecho de estar en familia, son hijos de Dios, dice el pontífice en el documental Francesco. Voy al texto. El Papa Francisco bendice las uniones civiles para los homosexuales en la muestra de apoyo a los derechos de las personas del colectivo gay más clara que ha hecho un pontífice. Las personas homosexuales tienen el derecho de estar en una familia, son hijos de Dios y tienen el derecho a una familia. Nadie debe ser excluido o ser infeliz por ello. Las palabras del Papa se incluyen en el documental Francesco, dirigido por Evgeny Afinevsky y presentado este miércoles en el Festival de Cine en Roma. Lo que tenemos que crear, subrayo esto, lo que tenemos que crear es una ley de uniones civiles. De esa manera estarán bajo cobertura legal. Apoyé esto, señaló en la película dirigida por Afinevsky, nominado al Oscar. El pontífice se refiere a que cuando era arzobispo de Buenos Aires y se opuso a la legislación para aprobar los matrimonios del mismo sexo, pero sí respaldó alguna forma de protección legal para los derechos de las parejas gay. Repito el párrafo. El pontífice se refiere a que cuando era obispo de Buenos Aires, él se opuso a la legislación para aprobar los matrimonios del mismo sexo, pero sí respaldó el que existía alguna forma de protección legal, algún tipo de unión civil para los derechos de las parejas del mismo sexo. Las declaraciones de Francisco son un paso importante, dice el periódico. Es la primera vez que un pontífice dice estar a favor de las uniones civiles homosexuales, de un camino que la Iglesia viene preparando desde hace algunos años. Creo que de esta manera queda bastante claro, repito, que no se trata, no está planteado en las palabras del Papa Francisco que haya un apoyo de él a lo que se llama estrictamente el matrimonio entre integrantes de una pareja de personas del mismo sexo. No es eso lo que está planteado. Lo que dice el Papa Francisco es que debe haber algún tipo de unión civil para que esas personas puedan integrar familia y puedan entonces contar con la protección adecuada a sus derechos como personas y como pareja. Creo que hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. ¿Por qué me meto en este tema? Bueno, porque es que hace muy pocos días el Papa Francisco emitió una encíclica, la Tutus Fratelli, todos hermanos. En esta encíclica, que es un documento, por cierto, muy extenso, más de 200 páginas, el Papa hace un conjunto de consideraciones importantes sobre temas de índole económico y de índole social. Creo que allí hay un material que es importante, que es relevante, independientemente de la opinión que usted tenga en primera instancia sobre el pontífice. Pero allí hay argumentos muy importantes y creo que este escándalo sobre este tema contribuye a crear una matriz adversa a el pontífice y sus opiniones, sea cual sea el tema que se aborde. Entonces, como estamos hablando justamente de operaciones mediáticas para reventar o para promover determinadas matrices, creo que este es un tema importante sobre el cual también se debe reflexionar. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chúo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.